Muy buenos días, iglesia. Hoy tengo el hermoso privilegio. Ya nuestros chiquitines bajaron a la escuela. Abajo hay una actividad muy especial esperando para ustedes, así que no se pierdan el privilegio de bajar. Iglesia, así es. Hoy es el Día de las Mamitas y hoy Dios me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy es un día súper especial para mí porque es mi primer Día de la Madre. Así que es doble bendición. Y hace pocos meses, iglesia, Dios me dio el privilegio de empezar a cargar en mi vientre una criatura, ¿verdad? Y obviamente ustedes saben todo lo que esto implica en cambios, en nuestros hábitos, en lo que hay que hacer, en lo que hay que leer. Y obviamente he empezado a leer varios libros hace mucho tiempo atrás. Con Jay nos veníamos preparando y capacitándonos para esto. Y entre todos esos libros que llegan a nuestra vida, ¿qué esperar cuando estás esperando? Todos esos libros del Mayo Clinic, todos esos cambios médicos, biológicos, todo eso que pasa, todas esas lecturas informativas y todos esos apps ha sido un tiempo de muchísima educación y mucho que aprender. El camino es largo. Pero entre esos libros que se me cruzaban y que leía, encontré un libro que se llama Maternidad Redimida. Y es un libro de dos americanas muy jóvenes. Ellas se llaman Emily Jensen y Laura Wifler. Se los recomiendo, chicas. Y el libro abrió mi mente tanto a entender, a unir estos dos mundos, ¿no? A unir todo esto que yo estaba leyendo de la medicina, de todo el tema de la maternidad, pero traerlo a los pies del Evangelio, poder ver esa maternidad redimida y poder combinar la información, me voló la mente. De entender que soy una pecadora, iglesia, soy una pecadora. Y en mi vientre, adivinen qué, viene otro pecador. Así que somos pecadores criando pecadores. Y cuando entendí todo esto, dije, ok, hay bastante que informarme, hay bastante que educarme. Pero cuando hacía mi devocional y leyendo todos estos libros y entendiendo la palabra del Señor, hubo algo que quebrantó mi corazón. Y fue cuando vi la adoración en la maternidad. ¿Ah? La adoración, la maternidad. Puedo adorar y los papitos no se me asusten, los jóvenes no se me asusten de, ay, hoy solo van a hablar de maternidad, qué aburridos. No, es mucho más que eso. Iglesia, para nosotros la adoración, para mi vida, ha sido un papel fundamental. La adoración, la alabanza. Yo sé que todos nosotros llegamos a la iglesia o llegamos a Jesús por distintos ganchos. Dios nos cautivó a ti y a mí de una manera especial. Tu caso pudo haber sido, escuché una palabra a través de una enseñanza, el Señor me sacudió y aquí terminé. Para muchos otros, el gancho de conexión, de poder venir a la casa del Señor fue la coinonía, estar con otros hermanos, el poder relacionarse. A veces somos tan sociales que eso también nos atrae a Cristo. Pero en mi caso y en el caso de mi esposo fue la adoración, fue la alabanza, fue la música. Y la adoración fue algo tan fuerte y ha sido algo tan fundamental en nuestras vidas que cuando yo combinaba ambas cosas, yo decía, ok, Dios, ¿qué me quieres hablar? Iglesia, cuando tan solo tenía 7 años, mi papá estaba con una necesidad increíble de buscar al Señor. Y mi papá encontró una paz que sobrepasa todo entendimiento. Les estoy hablando de los años 90, de esas producciones de Marcos Witt, glorifícate, Señor, renuévame. Miren, papá me ponía esos discos de Danilo Montero tan pequeña una y otra vez. Mi papá encontraba una paz tan impresionante cuando escuchaba estas alabanzas y la adoración que desde muy pequeña fui formada en escuchar la alabanza y la adoración. Ya me lo sabía de memoria, todos esos discos. Cuando cumplí solo 11 añitos, entré a mi primer ministerio de alabanza y empecé a servir, a adorar junto con mi hermana mayor. Mi hermana mayor también canta. Bueno, las otras dos cantan también. Pero en esa época tuve la oportunidad de empezar a servir al Señor en la alabanza con mi hermana mayor. Cuando tan solo, iglesia, tenía 16 años, gracias a la alabanza, a la adoración, llegué como invitada a la iglesia de los pastores. Y adivinen a quién conocí. El primer día, yo no llevaba ningún multitrack, nada para tocar y el pastor, ven, yo te tengo un pianista.
Y nuestra la primera vez que nos vimos, él pasó al piano, yo canté. Y literalmente la primera vez que nos vimos empezamos a adorar y que literalmente cantamos ese día juntos y adoramos al Señor. Así que la adoración ha sido algo fundamental. Puedo decir que hoy estoy donde estoy y estoy aquí gracias a haber seguido ese patrón. Me hubiese podido dedicar a otra cosa, haber hecho otro tipo de ministerio, hacer otro tipo de cosas, pero la alabanza, la adoración me llevó a la vida que tengo hoy en día y se lo agradezco al Señor. Y cuando combinaba estos dos mundos que les decía de la maternidad, este tema devocional, encontré en la palabra de Dios dos mamás, dos historias de mamás que volaron mi mente. Y empecemos con la primera mamá del día. Y vamos a estudiar dos mamás muy juiciosos. La primera mamá del día es Raquel. ¿Se acuerdan quién es Raquel? Yo sé que algunos confunden con Raquel, Rebeca, el nombre de muchas R's. Pero Raquel viene siendo, recuerden Abraham, recordamos todos al padre Abraham, las estrellas, la descendencia. Abraham tuvo un hijito, ¿verdad? Ese hijito se llamaba Isaac, ¿recuerdan? Dios pidió sacrificarlo, todo él ya estaba viejito, Dios hace un milagro, por fin le da un hijo. Y Isaac trae dos hijos que se llamaban Isaac y se llamaban Jacob. Recordemos la historia, la hemos visto abajo con los niños, con lentejas, con guisantes. Se pelean la primogenitura este par de hermanos. Jacob roba la primogenitura a Esaú. Y ahí él tiene que huir. Su mamá le dice, vete para la casa de mi hermano, Rebeca, su mamá, le dice, vete para la casa de mi hermano Labán. Y aquí es donde nuestra mamá del día aparece, porque Raquel era la hija de Labán. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 29:15. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Jesús, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, hoy en tu iglesia, Dios. Como siempre oro con los niños, Dios, yo te pido, Padre, que tú hoy abras nuestros ojitos, Jesús, abras nuestros oídos, Padre, abras nuestra mente para entender tu palabra, Jesús, para entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones y quieres hablar a nuestras vidas, Dios. No permitas que el enemigo traiga ninguna distracción y permítenos hoy disfrutar tu palabra, entenderla y crecer en ti. Amén. Iniciemos con Génesis 29, verso 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Siempre que leo esta historia, recuerdo que le dicen a uno, ay, yo duré 1 año intentando conquistarte. Y eso se lo echan a uno en cara. Hagan cuentas, mujeres. ¿Cuántos años duró tu novio, tu esposo conquistándote? Pero los que conocen bien la historia, Jacob terminó trabajando. Labán era un tramposo. Primero le entrega a Lea, porque quizá no, es la mayor. Eso es lo que dice. Tienes que casarte con la primera, la de los ojitos lindos. Pero no le entrega a Raquel y él estaba, como diríamos en Bogotá, tragadísimo de Raquel. Estaba súper enamorado de ella. Y Jacob termina trabajando por ella 14 años. Así, hombre, si ustedes intentaron conquistarnos por 1 año, eso no es nada. Jacob sí requete esforzó por enamorar a esta mujer. Trabajó demasiado fuerte por enamorarla. Y miren lo que dice el verso 30. Y se llegó también a Raquel. Han pasado esos 14 años, por fin se puede consumar este matrimonio y la amó también más que a Lea y le sirvió a Labán otros 7 años. En este punto de la vida nos encontramos con una mujer amada. Esa típica mujer que uno dice, ay, pero ese esposo la quiere demasiado. Ese esposo la ama, ese esposo se derrite de amor por ella. Y empieza a suceder, obviamente, ustedes conocen la historia, Lea tenía un vientre muy productivo, ella arranca a tener muchos hijos y Raquel nada. Más adelante la Biblia nos cuenta
que ya es tiempo de que Jacob, de que sus dos esposas, porque recuerden en esa época se permitía tener esposas, muchos hijos, y cuando ya es tiempo de ellos de salir de ese lugar, él hace otra vez una negociación con su suegro sobre los cabritos. Ustedes conocen la historia. Si salen pintados, son míos, y luego Labán le cambia la pelota, no, si son las blancas, son mías. Pero Dios bendice tanto a Jacob, que sea lo que logre, los cabritos salen de esa manera. Y sale con muchísimo ganado, sale con muy buenas finanzas. Y he leído esta historia miles de veces abajo con los niños, pero cuando llegué a este versículo, mis ojos se abrieron. Y léanlo conmigo. Vamos a Génesis 31, verso 19. Pero Labán, o sea, el papá de Raquel, había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué? ¿Ídolos, iglesia? ¿Idólatra? ¿Raquel? Eso me vuelve la mente, iglesia. La mujer casada con el nieto de Abraham es la primer mujer, la primer persona en la Biblia que se nombra con idolatría. ¿Cómo es esto? ¿Cómo alguien con toda esa tradición me viene a salir con un ídolo? Muy probablemente es algo que Raquel no aprendió solita. Si eran de su papá, o sea, obviamente por ahí venía el tema, y había una raíz de idolatría en esta casa. Iglesia, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? En la Biblia, un ídolo es una persona, es un objeto que se adora como si fuera Dios, aunque no lo sea. Los ídolos, iglesia, pueden ser cosas que vemos, cosas invisibles, y pueden ser creados por Satanás para alejarnos de Dios y adorarlo a Él. También pueden ser esas doctrinas falsas, cuando tú y yo empezamos a creer en cuentos raros que nos inducen o que nos sacan de la verdad. Cualquier cosa que nos limite a amar a Dios es un ídolo, iglesia. Los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón se engaña muy fácilmente. Así que estamos adorando a un ídolo cada vez que nos convencemos de que algo nos va a satisfacer y no es Dios. Así que, ¿cuál puede ser nuestros ídolos hoy en día, iglesia? Y me hacía reflexionar, a veces tú y yo, y quiero que pongas en tu mente cuál es esa oración recurrente todo el tiempo. ¿Qué es lo que le pides al Señor en todo momento? ¿Cuál es esa petición? Dios, mi empresa. Dios, que prospere. Dios, necesito que mi cuenta bancaria llegue a cierta cantidad de ceros. Dios, mis hijos. Hay mamás que sus hijos se pueden convertir en ídolos. ¿Cuál es el ídolo para ti o a qué tu corazón se está inclinando? Así que al leer esto y al entender esto, ¿cuál es la situación actual de Raquel, de la mujer que estamos viendo hoy? Vemos distintos factores. Vemos que es una mujer hermosa, es una mujer de linda semblante, es una niña muy linda. Su esposa la ama, la adora. No tiene problemas financieros, ella podía ponerse lo que quisiera. Ropa, no había problema. Era una mujer con provisión financiera. Pero ella quería tener algo más. ¿Y qué era, iglesia? No podía tener hijos, ¿verdad? Vamos a Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan cuando usted y yo nos presentamos en la presencia del Señor? Padre, dame la residencia ahora o me muero. ¿Se les hace familiar? Padre, dame esa casa ahora o me muero. ¿Cuántas veces tú y yo nos presentamos delante de la presencia de Dios con un deseo? Padre, yo quiero que ese man me mire y se case conmigo. Si no me lo das, me muero. ¿Cuántas veces tú y yo no nos presentamos delante de la presencia del Señor como esos niños caprichosos de que quiero este juguete ahora o te hago pataleta, Dios? Y eso me impactaba mucho, porque tú y yo muchas veces nos presentamos delante de la presencia del Señor con esas mismas intenciones. ¿Y esto qué nos habla de Raquel, iglesia? ¿Qué nos dice de su carácter? ¿Quién cree Raquel que controla la vida? Y léalo conmigo. Vamos a Génesis 30, verso 2.
Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, ella se enojaba tanto, estaba tan frustrada que le decía, dame un hijo. Y es injusto, él ya tenía con Lea muchos hijos. O sea, claramente el problema no era de Jacob, el problema muy probablemente estaba en ella. Pero ¿cuál era su actitud? Reclamarle a su marido. Dame, es como cuando uno le reclama al marido, oiga, haga más plata. Hello, necesito más dinero. ¿Se les hace familiar a esposas? Cuando le reclamamos al marido, ay, usted iría a comprarme un carrito más bonito. O sea, ¿en serio? ¿Cuántas veces tú y yo no nos presentamos de una manera tan exigentes delante de nuestros esposos como si de ellos dependiera? Haz esto, hazlo mejor. O sea, así que Raquel nos da a entender, y es muy claro, que para ella la fuente que controlaba la vida estaba muy equivocada. A quien ella le exigía su petición, su anhelo, era su esposo. ¿Qué nos habla de su corazón, Raquel? Era una envidiosa, muy envidiosa. Mi hermana sí tiene, y cuando uno lee la palabra del Señor, los invito a que lean la palabra del Señor, cuando uno mira a los hijos de Lea, cada que Lea tenía un hijo y los nombraba, era como, uy, con este mi esposo sí me va a amar más. Y tenía otro hijo y los significados que le ponía, uy, con este sí me va a amar un poquito más. Era tan graciosa esa dinámica entre esas dos hermanas peleándose, una toda infeliz por la situación que vivía y la otra sí tenía hijos, pero su esposo no la miraba de la misma manera. Así que vemos una mujer envidiosa, una Raquel llena de envidia. Los ídolos, iglesia, toman lugar como un Dios. Esta mujer tenía un simple deseo de ser mamá, pero estaba a tal punto que prefería morirse si no se le hacía realidad su deseo. Muchas veces los ídolos se vuelven en nuestra confianza y la adoración mal dirigida aún puede continuar, aun cuando los deseos se satisfacen. Es lo más peculiar. Cuando tú y yo o Dios nos complace. No me voy a adelantar, léalo más bien conmigo. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Dios hace el milagro. Dios mete su mano, ella queda embarazada, nace José. ¿Y cómo le puso? Dame otro. Igualitos. Miren, suena tan igualito cuando tú y yo le pedimos tanto al Señor algo. Y Dios nos permite hacer ese cierre de esa casa y llegamos y pisamos esa casa y ya estamos mirando otra en la internet a la noche. Uy, a ver qué salió en el mercado, qué cositas hay nuevas. Somos tan desagradecidos, así igualitos que Raquel. Colocamos nuestro José, nos fuimos a ese viaje por el Caribe, llegamos y, uy, pero Europa puede ser siguiente. ¿Cuál es el siguiente destino? Dame más. Y desafortunadamente es un comportamiento nuestro de esa inconformidad de pedirle al Señor más. O cuando hacemos ese esfuerzo y compramos ese primer carro y ya no lo estamos gozando y llegamos a ver a Carfax, uy, pero mira este 2024. Siempre andamos anhelando y deseando. Y no me malinterpreten, yo sé que obviamente es bueno anhelar y desear más cosas, pero cuando tú le das algo a tu hijo, le das a alguien que amas con amor y lo primero que te dice, ¿no hay más? Dígame si no es molesto, ustedes que pueden disfrutar eso con sus padres, o ustedes como jefes cuando le das a un empleado su bonito de Navidad, y ¿really? ¿En serio? ¿No hay más? Es frustrante y a veces Dios nos mira de la misma forma cuando te entrega una bendición, te entrega algo a ti, a mí, y la única respuesta de nosotros, ay, ¿me das más? Dígame si no. Es una mentira del enemigo que si solo consigo algo seré feliz. Ay, conozco muchas personas desafortunadamente que ponen su felicidad, mira, si me gano el Powerball, si el mega, mire, esa sería mi solución, esa es la solución, eso va a resolver mis problemas. Iglesia, he visto que se ganan el dinero, personas que ganan, obtienen lo que querían, y me ha pasado a mí también, no que me gane el dinero, ¿no? Pero que obtengo algo que pedí al Señor por mucho tiempo y que sigue esa falta de satisfacción. Es mentira cuando Satanás nos dice a ti y a mí, si te doy esto,
ya vas a ser feliz. No es verdad, iglesia. La vida es mucho más que eso. Y Satanás ha intentado venir y robarnos la mente. Cuando ese hombre te mire y se case contigo, ese día vas a ser feliz. Ahí sí, cuando consigas ese título y vayas a la universidad y te llamen doctor, ese día vas a ser feliz. Y no es cierto, iglesia, no es cierto. Raquel, antes de robar los ídolos, ya era una idólatra. Su deseo de ser mamá era más importante que esa era su idolatría. Y eso hace que una adoración mal dirigida lleve a consecuencias extremas, iglesia. Esta mujer engañó a su esposo, puso su familia en peligro, pero la mayor ironía en la vida de Raquel la vemos en los últimos días de su vida. Y lean conmigo. Vamos a leer Génesis 35, del 16 al 21. Génesis 35. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Iglesia, cuando Dios le entrega a Raquel su deseo, su segundo hijo, muere. ¿Pueden creerlo? Y en esos últimos momentos de dolor en el parto, lo que nos viene ahí hacia arriba, no me lo recuerden, pero en esos momentos ella da a luz, este niño nace, Benoni, su segundo hijo, y eso significa hijo de mis lágrimas, hijo de mi dolor. Qué tristeza. El primero, Jesús, dame más. Y el segundo, hijo de mis lágrimas, hijo de dolor. Toda la petición, todo lo que ella estaba pidiendo, Dios se lo concede. Y miren lo que pasa. Lo que Raquel creyó que le traería alegría y gozo, le trajo muerte. La misma mujer que había dicho, dame hijos o me muero, dando a luz, se murió. Y ahí mi corazón se estremeció. Porque muchas veces tú y yo lo hemos visto, iglesia. Vemos a ese joven pidiendo, quiero una moto, quiero una bike, y la quiero, y la quiero, y la quiero, y la quiero. Y lo he visto historias de un chico que muere en una moto por un accidente cuando no era la voluntad del Señor que esto pasara. O cuando tú ves esa persona que con tal de hacer negocios y de hacer dinero se meten en cosas inadecuadas y lo hacen y se encuentran con malas personas que mueren. Ahí, la iglesia, la adoración mal dirigida literalmente nos puede llevar a la muerte. ¿Y saben qué es lo que más me aterra de esta historia? Que el deseo de Raquel no era un deseo malo. Si uno lo analiza, ella simplemente quería ser mamá. Es un deseo natural, es un deseo normal. A unas se nos activa más tarde que a otras, pero llega en algún punto de nuestra vida ese anhelo por ser mamá. Llega, pero que ese anhelo, eso que no era malo, la llevara a la muerte, me deja mucho que pensar. Como vemos, ¿cómo está nuestra adoración, iglesia? ¿A dónde tú y yo estamos colocando nuestras miradas? Cuando nuestros deseos, sueños, anhelos se convierten en nuestra vida, en esos sueños y anhelos que si se hacen realidad, todo tendrá sentido. La motivación por la envidia, todo esto puede llevarnos a comportamientos equivocados, a acciones engañosas que nos pueden terminar quitando la vida. Y hoy la pastora se me iba adelantando un poquito, pero la otra mamá, cuando yo veía esto, veía una similitud muy parecida en otra mamá de la Biblia. Y vemos a una mujer, que la pastora nos hacía la introducción hoy, no lo conversamos, pero sucedió, y es Ana. Ana vive una situación muy similar, iglesia. Ana está casada.
Ana también tiene que compartir su esposo con otra mujer que es muy fértil también y tampoco puede tener hijos. Pero miren su respuesta, miren su rival. Vamos a 1 Samuel 1, verso 1. Vamos a ver nuestra segunda mamá del día. 1 Samuel 1:1. Hubo un varón de Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf. Ahí tienen nombres si están buscando hijos, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aquí vemos otro esposo enamorado. Aunque Jehová no le había concebido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amo esta comparación. ¿Sí ven la similitud que hay entre ambas mujeres? Ambas mujeres compartiendo un marido, una mujer muy fértil, otra mujer que no lo es, también una mujer amada, con un esposo que se derrita por ella. Pero la relación o cómo Ana reacciona ante su inconformidad es donde tú y yo tenemos que entender. Y me llama la atención de este versículo, empezando en la tradición de esta familia. Iban cada año al templo a buscar del Señor. Miren ya como vemos un patrón de adoración más correcto, ¿verdad? Ir, buscar al Señor, Padre, tú harás. Pero miren cómo Ana responde a su deseo no concebido, a su desesperación. Abre conmigo la Biblia en 1 Samuel 1, del 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Vemos la diferencia en cómo Raquel y Ana reaccionan ante esta situación? ¿Qué nos habla este pasaje de las creencias de Ana? ¿Quién da un hijo? Jehová de los ejércitos. Ana fue al templo y fue a la fuente directa. Padre, tú sabes, tú conoces el anhelo que hay en mi corazón. Dame un hijo, Señor, dame un hijo. Raquel le exigía a su marido como si fuera que dependiera de él. Ana no. Ana se acercaba a la presencia del Señor, al que provee, como cantamos hoy. Ana entendía quién realmente podía resolver su corazón. El corazón de Ana, la intención de Ana, era dedicar su hijo a Jehová. Ella le prometió que no pasaría navaja. Aunque sabemos que Ana también batalla con los celos, que tiene una Penina ahí respirándole en el cuello, jaja, yo sí soy mamá, tú no. Pero aún así, su motivación de ser mamá, su motivación de tener eso, no era para, soy una mamá muy cool, una mamá muy buena. Ella promete que eso que ella ama, se lo va a entregar al Señor. Ana entiende que la historia de la maternidad es expandir el reino de Dios, es crear adoradores. Y ella quiere participar en esto. Raquel no. Raquel solamente quería ser mamá por tener un nombre en el Día de la Madre. Soy mamá. Pero Ana entiende
entiende que tú y yo, iglesia, cuando tú y yo tenemos el privilegio de ser papás, cuando tú y yo tenemos el privilegio de tener una familia, el principal objetivo que tú y yo tenemos que hacer es crear adoradores. Esos chiquitines que estamos formando, esos niños que nos ven a día, lo que hacemos, lo que no hacemos, tu objetivo y mi objetivo es crear adoradores. Es entender que ellos tienen un propósito, iglesia, mucho más allá que saquen una escuela, que saquen un grado, que es lo que anhelamos como papás para nuestros hijos, verlo mejor. Pero tú y yo como Ana tenemos que entender que la responsabilidad de la maternidad, de la paternidad, de las familias que nos han entregado el Señor en nuestras manos, es formar adoradores. Y eso cuesta, iglesia, eso cuesta. Pero el mayor ejemplo es cuando nos ven a papá y a mamá adorando, cuando ellos pueden ver estos chiquitines, que podemos ser un ejemplo de eso, aunque no es fácil. Pero ¿qué actitud quieres tener tú hoy? ¿La de Raquel? ¿Obtener ese algo porque quiero, porque es mi motivación, porque me va a dar un nombre, me va a dar una posición? ¿O quieres como Ana, entender que si el Señor te entrega eso que estás pidiendo, lo vas a poner a su servicio? ¿Qué queremos hacer? No me quiero imaginar. Y miren lo que hace Ana. Primera de Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Miren más adelante el verso 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Siempre que leo eso me causa gracia de cómo estaría orando, cómo sería su oración de peculiar para que el sacerdote la tomara esta borracha. ¿Se imaginan? ¿Cómo estaría adorando con fervor, colocando todo su corazón, todo su anhelo delante de la presencia del Señor? Padre, anhelo esto. Tú sabes que yo necesito esto. Tú sabes que este deseo en mi corazón, en mi vida está. Pero tú y yo nos acercamos hacia la presencia del Señor. Esa es la manera en la que tú y yo oramos, pidiéndole al Señor: Padre, quiero que mis hijos se conviertan. Te arrodillas delante del Señor, le pides con ese fervor al Señor que tu esposo se convierta. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué tanta pasión tú y yo podemos tener cuando oramos algo? Y lo que más me impacta es que el sacerdote le dice: Ana, el Señor ha escuchado tu oración, ve a casa, Dios hará el milagro. Y me encanta, ella dice, ella comió, bebió y no estuvo más triste. Y le dice, Ana confió en lo que el Señor le había dicho. Tú y yo podemos estar enfrentando muchas dificultades, muchas situaciones, pero tú y yo no podemos andar en depresión y andar en tristeza como si no tuviéramos un Dios que nos dice: no te afanes, yo estoy contigo, yo lo haré. Iglesia, tú y yo no tenemos razón para estar en depresión o estar sin comer, deprimidos, porque Dios promete que va a estar con nosotros. Y cuando tú y yo realmente entendemos de que Dios tiene el control, de que Dios está haciendo su obra, así no entendamos, así sintamos que nos estamos haciendo viejas ya para hacer esto, así sintamos que cierto, tengo tanta edad y todavía no tengo el dinero que quisiera tener y que ya tendría el estudio, el título, la universidad. Hay tantas cosas que nos presionan, que anhelamos, pero cuando tú y yo tenemos esa capacidad de entregar eso delante de la presencia del Señor, tú y yo podemos descansar y podemos comer y no estar más tristes y poder disfrutar la vida. Miren lo que dice el verso 19, ahí también en primera de Samuel 1. Y levantándose de mañana y adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que a cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Qué gran diferencia. Cuando Raquel tiene un hijo, su primer hijo, le pone José, que le dice: dame otro. Pero miren la diferencia, como Ana le dice, le pone a este bebé Samuel, que significa
porque se lo pedí a Jehová. Gracias, respondiste a mi deseo. ¿Qué diferencia de cómo ambas nombran a sus hijos, de cómo relacionan la adoración y el agradecimiento delante del Padre? Mira 1 Samuel 1:27. A mí me gusta leer la Biblia, iglesia, así que hay que leer conmigo. 1 Samuel 1:27. Pues este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Iglesia, yo cuando vemos abajo con los niños en los muñequitos y en nuestras historias bíblicas, imaginarme ese cuadro de una madre entregando su hijo a un templo me desgarra el alma. O sea, después de tantos años, después de todo lo que le pedí al Señor, lo que yo más anhelaba, y cumplir esa promesa y entregarle algo al Señor de lo que amas, no me lo quiero imaginar. Sería muy difícil. Sería muy difícil llegar a ese punto donde tienes que entregar lo que le prometiste, cumplir tu palabra y entregarlo. Y yo creo que habrá sido desgarrador, yo creo que se tuvo que haber preparado emocionalmente, mentalmente para eso. Pero si Dios a ti y a mí hoy nos entrega algo por lo cual hemos estado orando por muchos años, y Dios te dice, no, entrégalo. ¿Tú y yo lo haríamos, iglesia? Padre, hemos venido orando por un carrito, un 2024 así, una van que quepa toda la familia. Y Dios te la entrega y te dice, regálaselo a esta familia que lo necesita más. ¿Tú y yo lo haríamos, iglesia? Si Dios entrega esa bendición, no sé, financiera, entrega algo en nuestras vidas que estábamos orando por años. ¿Se imagina? Dios, entrégame la residencia. Y llega, dásela a tu hermano. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Eso que estás anhelando por tantos años, esa respuesta, ese milagro. Y Dios lo entrega a nuestras manos. ¿Lo entregaríamos con facilidad? Yo creo que no. Yo creo que nuestro corazón tiene mucho que trabajar para llegar a un nivel de adoración a esa magnitud. Y miren más adelante, que era lo que decía la pastora hoy en 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella obedece la palabra del Señor y Dios le concede más hijos. Dios bendijo a su familia. La pastora nos decía eso. Jesús multiplicó su semilla. Jesús hizo algo más especial, más sobrenatural en sus vidas. La iglesia, de nada sirve que tú y yo tengamos peticiones correctas o tengamos sueños correctos si nuestras motivaciones son las incorrectas. Todo lo que Dios nos entrega, cada cosa, cada recurso que llega a tus manos y a mis manos, debe tener un objetivo de adorarle a Él. Y tú y yo tenemos que entender eso, que todo lo que pasa por nuestras manos debe ser dirigido para el Señor. Debemos cuidar nuestro corazón, iglesia. Debemos entender y analizarnos día a día dónde está nuestra confianza. ¿Estamos teniendo ídolos? ¿Estamos colocando nuestra confianza en lo incorrecto? ¿Qué ídolos tenemos en la actualidad, iglesia? Y como les decía, mamás, a veces vemos a nuestros hijos de una manera tan idealizados que a veces ese peligro de llegar a idolatrarlos puede ser una línea tan peligrosa de permitir que ellos manejen nuestras vidas y nosotros no manejar la vida de nuestros hijos. Nuestro trabajo, nuestra empresa, se vuelve tan fundamental, la prioridad, de que olvidamos realmente cuál es la prioridad. Así que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Porque quiero que usted se lleve en su corazón hoy esta reflexión. ¿Qué quiere ser? ¿Qué tipo de mamá quiere ser hoy? ¿Qué tipo de papá? ¿Qué tipo de hijo de Dios quiere ser hoy? ¿Como Ana? ¿Como Raquel? ¿Qué adoración quieres rendirle a tu Padre? ¿Qué motivaciones hay en este momento en tu corazón? ¿Cuáles son esos sueños, esos deseos no cumplidos que no te dejan dormir muchas veces en las noches? Que no te dejan. Padre, yo te doy gracias, Jesús, por este día, Dios. Gracias porque hoy nos das el privilegio de estar en tu casa, Jesús, y
y aprender de tu palabra y de entender, Dios. Padre, entendemos que una adoración mal dirigida, Padre, nos puede llevar a la muerte, Jesús. Pero hoy queremos entender que nuestra adoración simplemente debe ser enfocada hacia ti, Padre. Que nuestra adoración debe glorificar tu nombre y debe exaltarte cada día, Jesús. Así nuestros ojos en la actualidad, Padre, no vean lo que quisiéramos ver, Dios, no ver las respuestas, no tener en nuestras manos lo que anhelaríamos en este momento, Dios, pero queremos reconocer y entender que tú tienes el control, Dios, de que tú provees, Padre. Queremos ser como Ana, Dios, acercarnos a la fuente correcta, a la fuente que da vida, Padre de la gloria. Entender que solo tú puedes meter tu mano en nuestra situación y que tú eres el único que puede proveer, Dios. Entender que nuestro corazón, su confianza está puesta en ti, Padre de la gloria. Guárdanos, Jesús, guárdanos de caer en idolatría, Señor, de poner nuestra confianza en lo incorrecto, Jesús. Te amamos, Padre de la gloria. Te exaltamos.